Y qué bueno poder alabar a Dios, ¿no? No sé vosotros, pero hoy sentí el Espíritu Santo a tope, no sé, ¿sí o no? Es increíble y qué bueno es tener gente tan talentosa en una iglesia. Qué increíble ha sido eso, ¿no? Qué increíble ha sido cómo la gente es talentosa, cómo crea, cómo siempre hay algo nuevo, ¿no? Y nosotros estamos hablando sobre proverbios, ¿vale? Proverbios es un libro de sabiduría, juntamente con Eclesiastés. Los judíos tienen estos libros como libros de sabiduría. Entonces, hoy lo que vamos a hablar un poco, vamos a hablar sobre la sabiduría. Pero primero me gustaría explicar un poco de dónde viene la palabra proverbio. Proverbio viene del latín y quiere decir palabra, quiere decir también el acto de hablar o un discurso. En hebreo, la palabra proverbio quiere decir comparación. Entonces nosotros vamos a ver que en muchos proverbios se compara algo bueno con algo malo. Se compara algo que es más sabio con algo que no es sabio. Todo lo que es proverbio, todo lo que es Eclesiastés, lo que Salomón quería pasar sería, hay una cosa que se llama sabiduría y esta cosa se puede aprender. Y si buscamos esta cosa que se llama sabiduría, al final de ella vamos a encontrar vida, ¿vale? Y es de esto que queremos hablar hoy. Entonces, como ya he dicho, el libro de Proverbios ha sido escrito por el rey Salomón. Y Salomón lo que ha hecho, cuando Dios le preguntó, yo te voy a dar lo que tú quieras, pídeme. Él podría haber pedido un montón de cosas, podría haber pedido riquezas, podría haber pedido mujeres, podría haber pedido poder, podría haber pedido lo que él quisiera. Y él dijo, no, yo quiero sabiduría. Y Dios ha dicho, bueno, has elegido bien. Entonces, y él ha escrito libros para decir por qué él ha elegido bien. Y vamos a hablar de uno de estos libros. Sabemos también que Salomón no ha ido de todo bien en su vida. Entonces, una cosa que tenemos que saber también es que puedes ser muy sabio, pero también puedes elegir no utilizar la sabiduría. Entonces ya no es tan sabio. Entonces el tema es, la sabiduría no es algo intrínseco, es algo que se utiliza, es algo que se vive. Si no vives, no eres sabio. Entonces, ¿por qué Salomón ha escrito el libro de Proverbios? Podemos ver en Proverbios 1, de 1 a 6. Está en la pantalla, ¿no? Voy a leerlo. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes, para recibir el consejo de sabiduría, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes, inteligencia y cordura. Para los jóvenes, inteligencia y cordura. Eso es muy importante. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender parábola y declaración, palabras de los sabios y sus enigmas. Vale, la palabra sabiduría es algo un poco complejo, porque enmarca muchas cosas. Vale, yo estuve buscando cuál era la definición de sabiduría en varios lados y he llegado a algunas definiciones. Al final, todo lo que Proverbios de 1 a 6, todo esto podría estar enmarcado dentro de lo que es sabiduría. Porque sabiduría habla de ¿qué? De conocimiento, habla de percepción, de ver cosas que las otras personas quizás no puedan ver. Habla de habilidad, por ejemplo, ser capaz de alabar y ser capaz de tocar un instrumento, de crear cosas nuevas, como hemos visto hoy. Esto es parte de la sabiduría. Descubrir, ver cosas nuevas, hacer cosas nuevas, es también prudencia y es la capacidad de decidir correctamente.
Todo eso está dentro de lo que decimos de manera general lo que es la sabiduría. Como sabiduría es algo, como le he dicho, un poco complejo, yo he intentado o quiero proponer un marco. Sabiduría es la experiencia más el conocimiento que tienes por la decisión que tomas. ¿Vale? Vamos a intentar. Sabiduría. Vale, entonces, tú tienes una experiencia y tienes un conocimiento. El tema de la sabiduría es que puedes aprenderla, puedes buscarla. Entonces, ni todo tiene que ser por experiencia. Porque si todos nosotros solo adquiriéramos la sabiduría por experiencia, probablemente muchos de nosotros no estuviéramos aquí. Porque imagínate un ejemplo. Nosotros sabemos que existe la gravedad, ¿vale? Y sabemos que si estamos en un sitio muy alto y nos tiramos de ahí, probablemente no vamos a sobrevivir abajo, ¿no? Sabemos, ¿no? Espero que sabemos. Todos sabemos eso, ¿no? Bueno. Entonces, si nosotros solo pudiéramos aprender esto por experiencia, todos teníamos que saltar. Entonces no estaríamos aquí. ¿Vale? Entonces, el conocimiento también es importante. Si alguien te dice, mira, he visto que alguien ha saltado y ha muerto, y no solo uno, 5, yo que tú no lo haría. ¿Vale? Perfecto. Pero para eso tienes que tomar una decisión. Tu decisión es, ¿creo en eso o no creo en eso? ¿Vale? Entonces, y eso es algo que hacemos siempre. Nosotros ahora mismo estáis haciendo esto. Muchos de vosotros me estáis escuchando y por vuestra experiencia y por vuestro conocimiento están decidiendo, mira, eso tiene sentido. Y otros están escuchando lo mismo, están diciendo por su experiencia y por su conocimiento y deciden, bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Y muchos de vosotros están pensando, mira, a mí no me gustan las mates. Pero no es de mates que vamos a hablar hoy, ¿vale? Pero esto es solo para ver si podemos entender. Pero eso sería muy, muy fácil. Porque si nosotros definimos esto de esta manera, todos somos sabios. Porque todos tenemos experiencia, todos tenemos conocimiento y todos decidimos. Entonces todos somos sabios. Entonces hay un punto más, que algo solo es sabio si el resultado de esto es el mejor resultado posible. ¿Vale? Entonces si nosotros tomamos una decisión de sabiduría y hacemos algo, el mejor resultado posible es muy relativo, ¿no? Vivimos en un mundo muy relativo, donde el mejor resultado posible es algo muy relativo. Para mí, digamos, el mejor resultado posible es asaltar un banco, salir de ahí con mucha pasta y no tener que trabajar más toda mi vida. Y si tengo el conocimiento, tengo la experiencia y decido hacerlo y lo consigo, yo soy sabio. ¿No? Si paremos aquí. Pero bueno, os voy a ayudar un poco más. Hay una tercera resultante. Que el mejor resultado posible es la voluntad de Dios. Estás en una iglesia, ¿qué crees que yo iba a decir? Obviamente, el mejor resultado posible es la voluntad de Dios. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Conocemos la voluntad de Dios conociendo a Dios. ¿Cómo conoces tú la voluntad de una persona? Conociéndola, teniendo una relación con esta persona. ¿Vale? Entonces, por eso que venimos a Proverbios 1:7, donde dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mira, aquí tenemos nuestra primera comparación. La primera comparación es, hay un principio para la sabiduría y es el temor de Jehová. Y los insensatos desprecian esto. Los insensatos dicen que no es. Entonces ya vemos que hay un tipo de sabiduría
mejor que otro tipo de sabiduría. Y me gustaría decir que solo hay una sabiduría, que es la que hemos visto, que es la verdadera, que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Vale? Entonces, si el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y ya hemos dicho, ¿qué es de temer al Señor? Yo estuve buscando esta palabra temor en la Biblia, ¿no? Para ver si significaba algo menos temible, pero no, significa temor mismo sí. Temor, temer, tener miedo. Pero nosotros sabemos que no es así. Nosotros sabemos que temer a Dios es conocerle. ¿Vale? Temer a Dios es respetarle. Temer a Dios, de hecho, es respetarle lo suficiente para elegir vivir conforme su voluntad. ¿Vale? Entonces, ¿y cómo nosotros podemos vivir de acuerdo con su voluntad? Nosotros tenemos que renovar nuestra mente, que está en Romanos 12:12. ¿Vale? Para que ¿cómo nosotros podemos conocer cuál es la voluntad de Dios? Entonces vamos a ver. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para mí, después del versículo que dice que Cristo vino para salvarnos, y nosotros entendemos eso, ese es el versículo principal para nuestra vida. Porque nosotros tenemos que transformar nuestra mente. Y transformar nuestra mente es un proceso, no es un trabajo de yo oro y Dios transforma mi mente. Es una cosa que tenemos que vivir todos los días. Pero vale, entonces vamos a poder transformar nuestras mentes y vamos a poder conocer la perfecta y agradable voluntad de Dios. Pero ¿cómo podemos conocer a Dios? Porque hemos dicho que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Hemos visto que temer es conocer a Dios. Entonces, ¿cómo podemos conocer a Dios? Podemos conocer a Dios a través de Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Cristo dijo que Él es el único camino para llegar al Padre. Y Él dijo que quien ve a mí, ve al Padre. Y Él ha sido como la expresión humana de lo que es Dios. No solo humana, pero vino en forma humana, ¿no? De lo que es Dios. Entonces, ¿cuál es el principio de la sabiduría? Cristo. ¿No? El principio de la sabiduría es conocer a Cristo. Si nosotros no conocemos a Cristo, podemos ser sabios, pero no seremos sabios. Porque el principio de la sabiduría es Cristo. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros conocemos a Cristo, nosotros cambiamos nuestra manera de ver la sabiduría. Porque no solo somos más sabios, pero cambiamos la manera de ver el mundo y cambiamos la manera de ver la sabiduría. Por ejemplo, si podéis volver a la fórmula, porfa, al marco este. Nosotros tenemos una experiencia distinta, porque ahora tenemos el Espíritu Santo con nosotros. La experiencia que te da sabiduría es distinta. Tu experiencia no es solo humana, tu experiencia es sobrenatural. Tu conocimiento no es solo un conocimiento de cosas físicas, es un conocimiento de cosas espirituales. Y es un conocimiento que tiene un sentido. Y es una experiencia que tiene sentido. ¿Para qué vas a tener experiencia y conocimiento? Para bendecir a las personas. Cuando tú conoces a Cristo tienes un sentido, y tu sentido es transformar este mundo, ¿vale? En la tierra como en el cielo. Estamos aquí para bendecir a las personas. Entonces es más fácil tomar una decisión, porque sabe por qué estás haciendo las cosas. Entonces conocer a Cristo cambia completamente nuestra manera de entender lo que es la sabiduría. Y esto solamente es el principio, porque la sabiduría es el proceso de conocer a Dios, identificar y vivir el propósito de nuestras vidas en este mundo.
La sabiduría es el principio. Nosotros ahora vamos a vivir toda nuestra vida buscando la sabiduría, conociendo a Dios, conociendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este mundo, conociendo cuál es su voluntad y siendo parte de su voluntad. Porque nosotros somos los que estamos construyendo la voluntad de Dios en la tierra. No porque Dios no puede, porque Dios ha dicho que eso es lo que hay. Porque Él quiere, Él nos ha creado para eso. Dios es quien nos inspira, Dios es quien nos da la sabiduría, Dios es quien nos capacita para que podamos hacer como iglesia. Por eso que existe una iglesia. Yo no puedo hacer esto solo, tú tampoco, pero la iglesia sí. La iglesia puede transformar el mundo. Lo que pasa es que nosotros no lo entendemos muy bien, pero esto es lo que Dios nos ha llamado, a transformar el mundo. ¿Vale? Porque, a ver, yo he escuchado mucha gente diciendo, bueno, pero hasta es bueno que hayan guerras, que hayan cosas, porque entonces Dios vuelve antes, ¿no? Porque en Apocalipsis dijo que Dios vuelve, son los señales y tal. Pero a ver, el mundo va a ser destruido, ¿vale? Pero va a ser destruido para una renovación. Y nosotros vamos a tener nuevos cielos y nuevas tierras. Nosotros vamos a tener un nuevo cuerpo glorificado. Nosotros hay que ver cosas nuevas porque es aquí el pecado ha destruido la comunión que tenemos con Dios. Este cuerpo va a perecer por el pecado. Pero tu vida eterna empieza cuando tú conoces a Cristo. No hay que olvidar de eso. Es que no va a haber reset cuando nosotros fuéramos al cielo. Vayamos al cielo. Puede que haya, esto es algo que yo creo, pero para mí no tiene mucho sentido. Yo vivo aquí, yo conozco a Dios, yo tengo una relación con Él, yo quiero continuar esta relación cada vez más a futuro. Y el tema del pecado también es interesante porque ¿por qué pecamos? Porque nosotros creemos que Dios no es lo suficiente para lo que queremos. Porque tú tienes una necesidad y crees que esta necesidad no puede ser suplida por Dios. Porque si tú creyeras que tu necesidad puede ser suplida por Dios, no elegirías otra cosa. Y es interesante la palabra pecado porque es una palabra que utilizamos mucho, pero es interesante saber lo que significa pecado. Pecado significa no dar al blanco. ¿Vale? Yo intento hacer algo y no doy al blanco. Yo voy, creo que es lo mejor, pero no es. Lo mismo de la sabiduría. Yo creo que robar el banco es lo mejor, pero al final ves que no es. Entonces, ese es el pecado. Entonces, nosotros tenemos que entender y conocer y ser sabios para ver que Dios es el único que puede suplir todo lo que nosotros necesitamos. Y ahí pecaremos menos. Vale. Perfecto. Entonces, para continuar este proceso, que yo espero que es emocionante, como yo creo que es emocionante, lo de buscar y conocer la sabiduría, me gustaría compartir con vosotros 3 principios que vemos en este capítulo, que es el primer capítulo de Proverbios, que empieza a decirnos un poco de lo que es la sabiduría. El primer principio que quiero compartir con vosotros está en el versículo 8 y 9. Está ahí, ¿no? ¿Qué dice? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la ley de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir eso es que nosotros tenemos que oír, tenemos que poner atención y tenemos que reflexionar en la instrucción que nos da alguien que nos ama. Entonces dices, bien, eres un genio, ¿no? Nunca había pensado en eso. Escuchar a la gente que me ama. Salomón es un genio, claro.
Pero piénsalo bien. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a la gente que nos ama? ¿O cuántas veces nos hemos equivocado de quién realmente nos ama? Entonces, Proverbios, si vas a leer el libro, muchas veces hay cosas muy obvias. Pero lo suyo es, como he dicho, puedes conocerlo, pero si no actúas en sabiduría, no eres sabio. Por eso que había un por, decisión. Porque si os acordáis de mates, y esa es la última vez que hablo de mates, si hay un cero multiplicando algo, este algo no existe. Entonces, si no hay una decisión, no hay sabiduría. Y si no hay conocimiento, si no hay experiencia, y hay una decisión, tampoco hay sabiduría. Hay gente que decide mucho, pero decide mal. Y hay gente que no decide nada, y quizás podría decidir bien, pero no decide, no actúa. ¿Vale? Y Santiago también dice que si queremos sabiduría, lo podemos pedir a Dios, y Él nos va a dar. Y está en la Biblia, y es verdad. Y con fe, hay que pedir con fe. Pero hay que tener un poco de cuidado con estas cosas, porque muchas veces nosotros como cristianos somos un poco vagos. Y leemos las cosas en la Biblia y creemos que Dios tiene que hacer todo, que lo hace. Pero el todo que Dios hace es el principio de que nosotros tenemos que hacer. No sé si me explico. A ver, voy a intentar explicarme mejor. Cuando Santiago dice que hay que pedir fe, que hay que pedir sabiduría a Dios, pero pedirla con fe, lo que está diciendo es, busca la sabiduría y la vas a encontrar. Porque si tú estás pidiendo algo a Dios, es porque la quieres, ¿no? Y si estás pidiendo con fe, es porque crees y quieres actuar sobre eso. La fe no significa creer, la fe significa actuar. La fe es la certeza de las cosas que se esperan y la seguridad de los hechos que no se ven. Pero tienes que vivir, y si vives, actúas. Si tú crees en algo y no actúas, no crees en algo. Tan simple como eso. Si tú dices, no, yo creo que puedo volar. Dices, vale, vuela. No, yo creo. Entonces, no sabes si realmente puedes volar o no. No sabes si eso es verdad. Tienes una pseudo sabiduría. No es verdad. Entonces, la vida cristiana es una vida de acción. Es una vida de hacer cosas. Y cuando muchas veces vamos a decir, vale, pero Dios muchas veces dice que nosotros tenemos que esperar. Sí, es una espera activa. Tú sabes que tienes que esperar. No estás esperando porque estás esperando para que la situación sea la mejor situación para que puedas actuar. Estás siendo sabio, pero es actuar. Entonces, el tema aquí es muy sabio ser capaz de identificar realmente las personas que nos aman. Porque hoy en día escuchamos muchas voces, y hay muchas voces, hay mucha sabiduría por ahí. Y con Internet, con Twitter, con Facebook, con Instagram, con todas esas cosas que hay ahora, todos somos muy sabios. Yo entro en Instagram, veo una foto y hay un montón de sabiduría en la foto. Que no sé qué, tal, tienes que ser tú mismo y vivir la vida como tú quieres. ¿Vale? Eso es una sabiduría. Y ponla a la tele y dice, sí, tú sí que vales. Cómpralo porque tú lo vales. Cómpralo. Vivimos en una... A ver, han descubierto que el egoísmo vende. El egoísmo vende. Tío, es así. Nosotros somos inseguros y ser egoísta es algo que te ayuda en tu inseguridad. Pero si tú conoces a Dios y si sabes dónde está tu identidad, entonces ya no es inseguro.
Y cuando dejas de ser inseguro es cuando puedes bendecir a alguien. Entonces, por eso que es importante que nosotros conozcamos quién somos nosotros. Entonces, me gustaría también proponer una otra definición de lo que es la humildad. ¿Vale? Humildad. Humildad tiene muchas definiciones, como la sabiduría. Una de ellas es humillarnos, una de ellas es despojarnos de cosas, todo eso es verdad. Pero la definición de humildad del cristiano me parece un poco distinta, porque Cristo era humilde, ¿no? Y en Proverbios también hay no tengo el versículo, pero hay un versículo que dice que la humildad precede la gloria. No tiene mucho sentido, ¿no?, que la humildad preceda la gloria. Y tampoco para mí tenía mucho sentido que Cristo fuera humilde. Bueno, sí tenía sentido porque Cristo era Dios y cualquier cosa que no es Dios es ser humilde. ¿Vale? De cierta manera perdió. Pero Cristo sabía quién era. Y nosotros también sabemos, deberíamos saber quiénes somos. Por ejemplo, el equipo de alabanza que vino aquí y ha hecho un trabajo excelente, ellos saben que son buenos. Quizás no te van a decir, pero ellos saben que son buenos. Ellos saben que saben tocar, ellos saben que saben hacer una canción, una melodía nueva, porque si no, no iban a subir aquí. ¿Vale? Yo sé que puedo predicar lo que estoy diciendo aquí. Me costó mucho hacerlo, sentarlo, escribirlo y tal, pero yo sé que yo puedo hacerlo. Porque si yo creyera que yo no pudiera hacerlo, yo no estuviera aquí, hablando con vosotros. Vale, pero, entonces, ¿dónde está lo que yo estoy diciendo con la humildad y con el antónimo de la humildad, que es el orgullo? ¿Vale? ¿Dónde está esta línea? La humildad es saber de dónde vienen las cosas. ¿Vale? Cuando tú eres cristiano, sabes de dónde vienen las cosas. A ver, yo sé que yo puedo venir aquí, puedo hablar con vosotros y puedo ser capaz de juntar unas ideas y dar un poco de coherencia, pero eso no es mío. He trabajado por eso. Pero ¿quién me ha dado la capacidad de hacer eso? Ha sido Dios. Entonces yo me considero humilde. ¿Por qué? Porque yo sé que eso no es intrínseco mío, por más que yo he tenido que trabajar para hacer eso. Pero ¿quién me capacitó a trabajar para hacer eso? ¿Quién me ha inspirado a hacer eso? ¿Quién me ha dado todo lo que yo tengo? Es Cristo. Entonces, no seamos cristianos con complejos de inferioridad. Seamos cristianos que sepamos quiénes somos, porque si nosotros tenemos que cambiar el mundo, algo tenemos que tener, ¿no? Algún tipo de valor tenemos que dar, porque si no, no vamos a cambiar nada. Y nosotros tenemos valor. Pero si tú crees que este valor es tuyo, eres orgulloso. Entonces Dios te va a resistir. Pero si tú crees que todo, y sabes, no crees, sabes, vives, tienes fe, actúas de la manera con que todo lo que tienes te ha dado Dios, entonces eres humilde. Entonces sí que la humildad puede preceder la gloria. Porque cuanto más humildes eres, más sabes que tienes que buscar cosas. Y cuanto más buscas, más encuentras. Y cuanto más buscas la sabiduría, más sabiduría encuentras. Y cuanto más sabiduría tienes, más valor tienes. ¿Sí? Vale. ¿Dónde estaba? Esto ha sido gratis, esto no estaba escrito aquí. Estábamos en el primero, ya me he perdido. Bueno. Estábamos en identificar quién nos ama y de las voces. Entonces, es importante que nosotros sepamos qué voces escuchamos y qué voces no escuchamos. Para eso necesitamos tener sabiduría y necesitamos conocer cuál es nuestra identidad. Porque tu identidad es lo que te va a decir lo que tienes que escuchar, lo que no tienes que escuchar. Y la sabiduría, obviamente. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es que está en Proverbios de 10 al 19. Y yo voy a leer el punto, pero primero voy a decir qué quiere decir, o qué creo yo que quiere decir. Que el poder sobre otros y la riqueza
no son capaces de satisfacernos por completo. Y eso es una de las voces que escuchamos mucho, ¿no? Que tienes que llegar a algún lado, tienes que conseguir algo, tienes que ser rico o morir en el intento. Porque tú eres lo que tienes y tú vales lo que posees. Y esa es mucho de la sabiduría de la sociedad en la que vivimos. Y lo puedes intentar conseguir esto por la experiencia, como mucha gente está intentando. Y dice, vale, me parece muy bien. Una vez que yo sea rico, te digo si se está bien o no. Pero una cosa es tener dinero y otra cosa es creer que el dinero va a suplir la necesidad que tienes. Son cosas muy distintas. Yo no estoy aquí diciendo que nosotros tenemos que ser pobres, porque yo acabo de decir que nosotros tenemos que transformar el mundo, tenemos que aportar valor, tenemos que hacer cosas y vamos a hacer todo eso pobres. No, no es así. No lo vamos a hacer todo eso pobres. Dios nos ha dado la capacidad de crear valor, la capacidad de hacer dinero, porque en este mundo necesitamos de dinero. ¿Qué es dinero? Yo estoy hoy definiendo un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, voy a definir una más. ¿Qué es el dinero? Dinero es la capacidad de hacer algo. ¿Qué es este algo? Depende de tu sabiduría y depende de lo que quieres hacer con esto. Pero el dinero te da la capacidad de hacer algo. Puede ser algo bueno, puede ser algo malo. Puede ser algo para ti o puede ser algo para alguien más. Eso es el dinero. El dinero te capacita, te da el potencial de hacer algo. Y nosotros como cristianos tenemos que saber que este potencial es para ser utilizado para la honra y la gloria de Dios. Y no es para tener miedo del dinero, es para tener miedo si tú crees que el dinero te va a saciar. Si tú empiezas a decir, mira, yo necesito más, porque ahora ya no estoy tan feliz como yo estaba antes, y necesito un Ferrari, porque estoy un poco deprimido. Si empezamos a pensar así, cuidado. Cuidado. Pero si empezamos a decir, mira, no, yo no quiero dar este ejemplo, pero el tema es, tenemos que ser sabios con el dinero. Porque el dinero en sí no es malo. Lo que es malo es el amor al dinero. Es poner el dinero en el lugar de Dios. Es decir, todo lo que yo necesito en la vida, yo consigo a través del dinero. Eso es quitar a Dios de tu vida y poner el dinero aquí. Y entonces no estás siendo sabio, porque no estás haciendo la voluntad de Dios. Y no vas a vivir la voluntad de Dios para tu vida. Vale, entonces estábamos en el capítulo. Vale, voy a leer esta parte, que es del 10 al 19. Dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el sepulcro y enteros como los que caen al abismo. Hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una sola bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de tus veredas, porque sus pies correrán hacia el mal e irán presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Mas ellos de su propia sangre ponen acechanzas, y sus propias vidas tienen lazo. Tales son las sendas de todo que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Entonces, el versículo principal de esto es el 19, que la codicia quita la vida a sus poseedores. ¿Vale? Y la codicia es esto, la codicia es amar las cosas inmateriales, creer que todo lo que tú necesitas lo puedes comprar. Y eso es lo que dice la Biblia. Tú puedes vivir esto por experiencia, puedes vivir esto por conocimiento, puedes transformar tu mente y tener dinero y nunca ser codicioso.
Hay gente que es millonaria y no es codiciosa. Y hay gente que no tiene un duro y es codiciosa. Entonces, la codicia está dentro de ti. Y es eso lo que tenemos que transformar nosotros mismos. O mejor, dejar que Dios transforme a nosotros mismos. Pero cuando digo que nosotros debemos hacer las cosas, entiende el tema de la humildad, ¿no? Tenemos que hacer algo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es dejar. Tengo que dejar que Dios me transforme. ¿Vale? Bueno, entonces del 20 al 32 vemos que no buscar la sabiduría tiene sus consecuencias. Porque es verdad que tenemos una elección. Elegir la sabiduría o no elegir la sabiduría. Dios nos ha dado elección. Podemos creer en Cristo, podemos no creer en Cristo. Y una vez que creemos en Cristo, podemos buscarle o no buscarle. Nosotros somos libres para hacer lo que nosotros queramos. Entonces, infelizmente, podemos no buscar la sabiduría. Pero como usamos, va a decir que hay una consecuencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Está del 20 al 32. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de concurso. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples? Amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán el conocimiento. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo os derramaré mi espíritu, y os haré saber mis palabras. Porque llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Antes desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Por tanto comerán del fruto de su camino y serán hastiados a sus propios consejos. Porque el descarrío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Aquí hablo otra vez de la codicia. Dice, la prosperidad de los necios los echará a perder. Si nosotros somos necios, lo que hacemos que es bueno nos mata. El tema es, si nosotros no somos sabios, lo que es bueno nos mata. Sí, lo que es bueno nos mata. No me mires así. Si nosotros somos necios, todo lo que es bueno nos va a matar. Porque nosotros podemos tener riquezas y eso nos va a matar. Nosotros podemos querer amar y no vamos a saber cómo amar y eso nos va a matar o matar a otra persona. Vamos a querer trabajar y vamos a intentar saber y ser los mejores en lo que estamos haciendo. Pero si somos necios, no vamos a ser capaces de hacerlo. Quizás vamos a ser millonarios, pero no vamos a ser capaces de hacerlo. Porque hay una consecuencia. Y hay muchas personas que dicen, bueno, eso de buscar la sabiduría es muy costoso. Sí, buscar la sabiduría es costoso. Pero a mí me han dicho una frase que me pareció muy interesante. Que decía, si te parece muy costoso buscar la sabiduría, intenta ser tonto, a ver qué tal te va. Es verdad. A ver, ser tonto es más caro que ser sabio. La vida es mucho más dura para la gente que es tonta. Te lo puedo decir por experiencia propia.
Si no buscamos la sabiduría porque creemos que es complicado, mucho más complicado es ser tonto. Además de eso, la peor de las consecuencias que podemos tener de no buscar la sabiduría es no creer en Cristo. Porque Cristo es el principio de la sabiduría. Y si no buscas la sabiduría, no vas a encontrar a Cristo. Si buscas a Cristo, encuentras la sabiduría, si quieres. Pero si no buscas la sabiduría, no encuentras a Cristo. Y eso es muy triste, porque no encontrar y no buscar a Cristo es decir no al potencial de vida que tienes. Es decir no a la voluntad de Dios para tu vida. Es decir no a quién eres, a tu identidad. Es decir no a el plan que tú tienes en este mundo. Es decir, no a traer el reino de Dios en la tierra. A ver, nuestra vida, nosotros estamos aquí para hacer como en la tierra como en el cielo. Obviamente Dios a través de nosotros, ¿no? ¿Os acordáis, no? Dios a través de nosotros y nosotros. Y es por eso que estamos, a ver, nuestra vida va a ser emocionante cuando nosotros veamos este mundo como nuestro lienzo. Un lienzo donde Dios te inspira a pintar. Es eso. Eso es emocionante. Y si tú no conoces a Cristo, no tienes esta identidad. Hay mucha gente, sí, que no conoce a Cristo y que está pintando sus lienzos y hacen cosas increíbles. Pero eso al final de su vida no te va a valer de nada. Porque si no han leído Eclesiastés, os voy a hacer un resumen rápido. Eclesiastés, todo lo que dice es, si tú vives tu vida, consigues todo, haces todo, eres el dueño del mundo, pero no conoces a Cristo, todo es vanidad, no te sirve para nada. Si no has leído Eclesiastés, ya está. Eso es lo que dice Eclesiastés. Y es verdad, es un libro de sabiduría también. Entonces, no nos vale de nada ganar el mundo y perder nuestro alma. Pero, sin embargo, si queremos vivir lo que... Porque, claro, hemos comparado hasta ahora, hemos dicho lo que pasa, lo que no hay sabiduría. Pero sabemos que Proverbios siempre compara, ¿no? Es algo bueno y algo malo. Si es algo malo, hay algo bueno. Espera. En el versículo 33, ¿qué dice en el versículo 33? ¿Qué dice? Que yo no he puesto aquí. Versículo 33. Dice, pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Entonces, el que escucha sabiduría vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Vale. ¿Qué es? Otra vez. ¿Qué es vivir seguro y qué es descansar sin temor al mal? Porque no me vas a decir que si crees en Cristo vas a estar seguro siempre, ¿no? De hecho, quizás menos. Porque Dios te va a decir para hacer cosas que quizás no son muy seguras. Que te diga Dave. Y que te diga cualquier otra persona que ha ido a misiones o cualquier persona que está en su trabajo y te piden para hacer algo que no es correcto y tú dices no. Mira a ver cómo peligra tu trabajo y cómo peligra tu carrera y cómo peligra un montón de cosas. Entonces, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir vivir seguro y no temer el mal? Significa saber quién eres, significa saber quién es Dios y significa saber lo que estás haciendo aquí. Por ejemplo, con el tema del trabajo. Significa entender que no es el trabajo que me sostiene, es Dios que me sostiene a través de este trabajo. Entonces yo puedo relajarme y trabajar de la manera con que tengo que trabajar. ¿Cómo es la manera que tengo que trabajar? Sabio. ¿Cómo soy sabio? Conociendo a Cristo. ¿Y cuál es la sabiduría? La voluntad de Dios. Entonces yo puedo vivir y trabajar de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque si hay un riesgo y se peligra mi trabajo,
y si me quitan este trabajo, Dios me va a dar otro. ¿Vale? Entonces, si tú vives en tu trabajo creyendo que el trabajo es quien te da la cosa, tú vas a hacer todo lo que alguien te mande. Y hacer algo que todo alguien te mande, primero no va a aportar valor, porque si te contratan es porque no saben lo que están haciendo, necesitan de ti para hacer algo, porque si no, no aportas valor. Y no vas a aportar nada, entonces te van a echar, pero te van a echar bien, porque no haces nada, porque no estás aportando. Pero si estás haciendo algo correcto y te echan, que sepas que quien te sostiene es Dios. Y en todo, en todo. Entonces, si nosotros hemos entendido hoy lo que es la sabiduría, lo que es la verdadera sabiduría, y queremos habitar confiadamente, vivir reposados sin temor a mal, sí que yo lo tenía. Os quiero hacer una invitación. La invitación es muy simple. Interésate. Interésate, sí, interésate. Interésate. ¿Por qué? Por todo. Interésate por conocer a Dios. Interésate por conocer la palabra de Dios. Interésate por estudiarla de verdad. Interésate por tu trabajo. Busca interesarte por tus compañeros de trabajo. Busca interesarte por las personas de la iglesia. Busca interesarte por las personas que son nuevas de la iglesia y las que están de toda la vida aquí. Interésate por ellas. Aprende de ellas. Nosotros estamos en una iglesia, ¿por qué? ¿Por qué nos juntamos aquí el domingo? Para estar juntos y para aprender unos de los otros. Nosotros no podemos conocer a Dios solos. Por eso que Dios ha hecho una iglesia. Porque yo, a través de cómo vosotros vivís, entiendo algo nuevo de Dios. Y vosotros, a través de las cosas que yo digo, a través de cómo vivo, conocéis algo nuevo de Dios. Dios se presenta en distintas facetas en cada una de las personas. Y interésate por descubrir eso. Interésate en acumular conocimiento. Acumular conocimiento es importante. Interésate por la ciencia. Interésate por las matemáticas. Interésate por lo que sea, pero conocer es importante. Conocer la palabra, pero conocer las cosas, porque las cosas fueron dadas por Dios. La ciencia ha sido dada por Dios. Yo puedo entender que un tío que es un cientista, ateo, no sé qué, dice que la ciencia no tiene nada que ver con Dios y tal. Bueno, yo puedo entender. Pero lo que no puedo entender es que una persona que sea cristiana y que es sabia y que conoce a Cristo, dice que Dios no tiene nada que ver con la ciencia. Dios creó la ciencia. Dios ha creado la ciencia. Y cuando tú conoces a la ciencia, también conoces de quién es Dios. Cuando tú estudias matemáticas, conoces de quién es Dios. Es verdad. O créeme o experimentad, ¿vale? Lo que queráis. Pero entonces eso, interésate. Vamos a interesarnos por la vida. Interésate a buscar la sabiduría. Interésate a ver cómo yo llevo el reino de Dios en mi trabajo. Cómo yo llevo el reino de Dios en mi iglesia. Cómo yo llevo el reino de Dios en mi casa. Cómo trato a mi madre. Cómo trato a mi hijo. Tu hijo. Cómo tratas a tu madre. A tu compañero de la escuela. Yo no estoy hablando esto para los adultos, ¿eh? Porque cuanto antes vosotros entendáis lo que es la sabiduría y buscad ser sabios, más fácil van a ser vuestras vidas. Bueno, fácil, ¿no? Entendiendo, ¿no? Como es el tema de la vida cristiana. Pero si todavía no conocéis a Cristo y hoy habéis entendido lo que es la sabiduría de Dios, que es Cristo, interésate también. Interésate a buscar a Dios. Habla con la persona que te ha traído, si ha traído a alguien. Si no te ha traído a alguien, van a haber personas aquí enfrente que van a orar. Habla con ellas. Y si tú dices, no, vale, yo estoy interesado, ya quiero decidir que yo quiero conocer a Dios y quiero entregar mi vida a Dios. No voy a pedir que levantes vuestras manos. Verá que me gustaría saberlo, pero yo sé que mucha gente tiene vergüenza y no voy a hacerlo. Creo que esto es sabio. Pero
Sí, lo que voy a pedir es que si has decidido esto en tu corazón, cuando estén las personas aquí enfrente, ven y ora con una de ellas. No tienes que ser el primero a venir a orar, porque si no la gente va a saber que has sido tú. Espera que vengan 2, 3. Pero ven. ¿Vale? Si has tomado una decisión hoy, si quieres conocer a Cristo, ven. Ven porque nos gustaría que tú fueras parte de nuestra iglesia. No de esta iglesia, de la iglesia. Porque la iglesia es la iglesia. Esto es Galileo Galilei. Esto es un bar, tío. Pero nosotros somos la iglesia. ¿Vale? Y es eso. Que Dios os bendiga y que seáis sabios. Amén.